Bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder participar en este evento y para no quitar mucho tiempo y así avanzar, entrar de una vez explicando lo que ya William había hablado. En la inscripción del formulario, pues yo propuse los siguientes textos. El extranjero de Albert Camus, el existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre, el anticristo y ese homo, ambos de Nietzsche, San Manuel Bueno Martín, de Miguel de Unamuno, La rebelión de la masa, de Ortega y Gasset, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, y La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Esos fueron los textos que propusimos. De ellos, obviamente, voy a hablar de que entienda que es más práctico, en este caso, y posiblemente podría ser un gancho, porque William es especialista en Sartre. Entonces, y tendría posiblemente otra visión a la que manejamos, pero bueno, esto es abierto. Hablaré brevemente del existencialismo es un humanismo. ¿Por qué Sartre y por qué el existencialismo es un humanismo? Bueno, para nadie es un secreto de que lo que hemos aprendido de la filosofía y de lo que nos hemos enamorado es por vía del profesor Eulogio Silverio, que fue nuestro profesor de grado en Santiago de ética. Y Eulogio, con una manera muy sui generis de dar la clase, siempre tenía unos textos fundamentales. Y uno de ellos es el existencialismo, es un humanismo de Sartre, y empezaba a cuestionar y a plantear. En el caso mío, lo que estudié fue historia, pero Sartre me llevó a ver otra visión de lo que es la historia y del contexto en que se encontraba Europa en ese momento, posguerra, la agitación de Sartre. Uno siempre empieza con algunas crisis existenciales y Sartre de una u otra manera ayudaba a eso. Entonces, en este texto, ¿qué es lo que Sartre plantea? Bueno, que el hombre es lanzado, arrojado al mundo. Entonces, y primero empieza por existir y después viene la parte de la esencia. Y de ahí empieza a desarrollarse todo lo que es la existencia y la frase que la existencia precede a la esencia, una frase lapidaria de Sartre, y todo lo que plantea sobre la decisión o la manera de uno elegir, y él plantea también la responsabilidad y el tema de la angustia. Entonces todo esto en este proceso pues conlleva a Sartre a plantearse en un mundo de choque, en un mundo de posguerra, en un mundo donde los valores no son considerados y que la guerra está a la puerta, está al día, y la muerte del humano no es tomada en consideración. Pues Sartre empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que importa realmente? ¿Existe un Dios que tiene un proyecto, que tiene una visión, o el hombre solo empieza por existir y después que empieza por existir, empieza a construirse, empieza a desarrollarse? Entonces, esta visión de Sartre es la que nos hace entender el mundo desde la existencia misma y todo aquello que le adorna, que podría ser la esencia. Y en este caso, otros lo podrían llamar naturaleza, cosa que Sartre no asume, que el hombre no es una condición concebida desde un ser supremo que atiende, que tiene una naturaleza, que tiene una función, que está determinado, sino que, repito, con esto concluyo, es lanzado, arrojado al mundo, empieza por existir y el hombre se construye. Esa es más o menos la idea general de ese texto. Adelante la pregunta. Viene la crucificación. La oportunidad del diálogo. Me gustaría preguntarle, profesor Anthony, si usted entiende, a propósito de otro de los libros que usted ha incluido en la lista, si esta noción de libertad o de existencia del existencialismo es un humanismo, y podríamos decir incluso la noción de mala fe que está ahí íncita en el existencialismo es un humanismo, podría operar bien si la aplicamos al hombre masa, a propósito de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que usted también incluye en la lista. Bueno, yo creo que no podría operar en el sentido de que el hombre masa es un ser que entiende que sabe todo, pero no profundiza de nada. Y en el caso de Sartre,
la libertad es una responsabilidad y hay que estar consciente al momento de elegir. Entonces, al uno decidir ser libre o estar condenado a ser libre, está consciente que todas las acciones que uno hace es responsable de ellas. Por lo tanto, no creo que haga una comparación o haga una unificación entre lo que plantea Ortega C con el hombre masa, porque el hombre masa es un hombre superfluo, es un hombre que no tiene la responsabilidad de nada en este caso, y que está y se aprovecha de los escenarios, por así decirlo. Y podríamos hablar de un hombre masa en el mundo contemporáneo. Lo que Ortega planteaba ya por los años 30 es lo que estamos viendo hoy en día, un hombre light, por así decirlo. Nos gustaría entonces, Antonio Almonte, que nos pueda vincular con los términos de existencialismo y humanismo, el hombre como proyecto en Sartre. Bueno, el hombre como proyecto es aquel hombre que se va construyendo en cuanto se va desarrollando. Sartre plantea que, y en este caso es una interpretación que hago, que uno se desarrolla a través del conocimiento que va adquiriendo, la conciencia, la cultura. Sería como ese hombre potencial, en este caso un médico potencial. Por un ejemplo, el médico en potencia es aquel que está estudiando medicina, adquiere los conocimientos y que al final, si concluye el proceso, pues se convierte en un médico. Entonces, ese hombre en construcción, en proyecto, es aquel hombre que se va desarrollando, que va adquiriendo los elementos que le plantea la cultura, en este caso la esencia, todo eso, y desde ahí empieza a tomar las decisiones que lo lleva a convertirse en el proyecto que está planteando en el presente para lo que sería un futuro. Por ahí, amén, María. Bien, Anthony, uno de los puntos de partida de Sartre en esa conferencia del existencialismo y humanismo es, de una u otra forma, autoproclamarse ateo. ¿Presenta de manera explícita o implícita alguna argumentación de por qué se debe ser ateo en el existencialismo y humanismo? No, él no presenta por qué se debe ser ateo. Él dice, yo soy ateo por esto. Y el existencialismo que yo presento es ateo por esto. O sea, él da elementos por los cuales es ateo y empieza a poner ejemplos como un lapicero, un cortapapel. O sea, que no surge porque sí, o no surge porque antes de existir alguien dijo, esto va a ser un cortapapel o esto va a ser un lapicero, sino que no hubo un creador que dijo, esto será así, como tal. Entonces, Sartre lo que plantea es que al ser arrojado al mundo, al no ser concebido con un propósito determinado, pues él entiende que Dios no lo ha construido. ¿Por qué? Porque no existe una naturaleza humana. Si él plantea, si existiera una naturaleza humana, pues Dios lo hubiese hecho a todo con una definición, lo hubiese estructurado y todo cumpliríamos el propósito con cual Dios nos creó. Si usted pregunta a cualquiera de las personas que están aquí, ¿cuál es el propósito de la creación de Dios? Ninguno va a saber. El propósito lo encontraron en el proceso. O sea, nadie que dijo, bueno, yo voy a ser médico, o yo voy a ser decano, o yo voy a ser vicedecano. En el proceso de enrolarse en la universidad, de conocer todo lo que tiene la estructura de la universidad, ellos hicieron un proyecto. Entonces, por eso él es ateo. Porque él entiende que no existe un ser sobrenatural que crea la condición natural o que crea la visión de un propósito definido para la persona o para el individuo, en este caso. ¿Terminamos ahí? Sí, pues no me puedo... Gracias.